En el programa de hoy, Diócesis de El Paso, en Texas, lanza iniciativa de recaudación de fondos para migrantes en la frontera. Arzobispado de Santiago visita Tacna para conocer situación de venezolanos. Y en Brasil, al menos 57 presos murieron en un enfrentamiento entre grupos criminales. Noticias que nos comprometen a ser luz de Cristo en nuestro mundo. Esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y iniciamos este mes de agosto con mucha información de la iglesia. Y empezamos esta edición contándoles que la Diócesis de El Paso en Texas lanzó una iniciativa para recaudar fondos que permitan brindar ayuda humanitaria a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. La Diócesis Católica de El Paso, Texas, se asoció con el Instituto Hope para ayudar a los migrantes en la frontera oeste de Estados Unidos con México a través de una nueva campaña en el portal GoFundMe. La iniciativa lleva como título Fondo de Asistencia para Refugiados en la Frontera y tiene como meta recolectar $100,000, dinero que se destinará para proporcionar ayuda material como alimentación, vestido y vivienda a inmigrantes que buscan asilo, especialmente de América Central. Cabe recordar que a principios de este año, la administración de Donald Trump reveló la política llamada Permanecer en México, que exige que los solicitantes de asilo en la frontera sur se queden en la nación mexicana mientras los tribunales de inmigración procesan su caso, un procedimiento que puede llevar años. Ante esta situación, el Instituto Fronterizo Hope y otros líderes religiosos emitieron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional en la que afirmaron que desde el implemento de esta política estadounidense, miles de personas se han quedado atrapadas en Ciudad Juárez, lugar que se encuentra en la frontera con la Diócesis de El Paso. Recientemente, Hope y otros defensores de la inmigración han pedido al gobierno que construya una instalación de procesamiento permanente para ayudar a abordar las preocupaciones humanitarias, incluida la muerte de migrantes y sus hijos en instalaciones improvisadas, garantizando así los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo que llegan a la frontera. En otras noticias, en Venezuela, el obispo de la diócesis de San Cristóbal expresó su preocupación por el drama que afrontan los migrantes en las fronteras de su país. El obispo de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario del Valle Moronta, mostró su preocupación por el drama de la trata y violencia que se vive en las fronteras del país y dijo que eso es producto de un endurecimiento de quienes piensan en su propio beneficio y desprecian la dignidad de la persona humana. El obispo hizo estas declaraciones para Vatican News y destacó que cada día hay más migrantes con dificultades propias, pero que cuentan con la ayuda de Dios, que se ve en el entusiasmo de muchos voluntarios, laicos, sacerdotes y consagrados que apoyan a los hermanos venezolanos. Por otro lado, Monseñor Moronta mencionó que el aumento de personas en las fronteras se debe a que algunos países están pidiendo documentos y visas para ingresar, y eso genera muchas dificultades para los migrantes. El obispo de la diócesis de San Cristóbal también afirmó que en algunas zonas fronterizas hay grupos irregulares que pretenden mandar sobre la población y que las parroquias no escapan de ello, ya que se ven obligadas a cambiar o suprimir celebraciones eucarísticas. Finalmente, el prelado denunció la presencia de grupos mafiosos que están traficando con personas e indicó que muchas mujeres y niñas están siendo llevadas a las islas del Caribe, engañadas bajo promesas de un futuro mejor. Ante esta situación, destacó que la esperanza se abre paso gracias al trabajo de la Iglesia, que hace que la gente se sienta no solamente acompañada, sino también decidida a poner fin a todo tipo de violencia. Y siguiendo con la dramática situación que viven los migrantes venezolanos, la Iglesia en Chile expresó su preocupación por aquellos que no pueden ingresar a su país debido a que no cuentan con visa de turismo. Desde junio de este año, el gobierno de Chile exigió a los venezolanos que quieran ingresar al país contar con una visa de turismo. Esto ha generado que miles de familias se vean obligadas a instalarse con carpas en la ciudad peruana de Tacna, ubicada en la frontera entre Chile y Perú, esperando una respuesta que les permita ingresar. Yo no puedo ser primero. Yo tengo una nieta de 9 meses y tengo 2 hijos. Yo quiero que los niños vayan a Chile, la familia vaya a Chile. Yo me voy para otro país porque donde me pare tengo que trabajar. Han habido 3 días de lluvia y el clima ha sido indolente.
Ya ahí no podemos pelear con la naturaleza, pero sí muchas carpas están en condiciones ya, mira, sí, ya la gente duerme en los colchones mojados, la ropa se les ha mojado, mucha gente está enfermándose, muchos niños con fiebre. Lo cierto es que el frío, el hambre, el no tener dónde dormir y la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con sus vidas ha terminado por desesperar cada vez más a muchos venezolanos que ya llevan más de un mes viviendo en condiciones inhumanas. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal de Chile manifestó su preocupación junto con el Instituto Católico Chileno de Migración y la Pastoral Social Cáritas del país. Por su parte, el padre Lauro Bocci, vicepresidente del Instituto Católico de Migración y representante del Arzobispado de Santiago, viajó a Tacna para acompañar y ver cómo la Iglesia de Santiago puede ayudar a los ciudadanos venezolanos. El sacerdote realizó una visita por las carpas, oró con los ciudadanos y les ayudó a mirar con esperanza esta crisis. Por otro lado, los migrantes que no se encuentran en las afueras del consulado consiguieron hospedaje gracias al trabajo coordinado de distintas instituciones de la Iglesia que han puesto a disposición albergues y comedores solidarios. Incluso, 2 iglesias que dependen del Obispado de Tacna han abierto sus puertas para acoger cada noche a más de 300 personas. Lamentamos muchísimo esta situación que se repite, vemos que se repite en la frontera de México con Estados Unidos, vemos también los venezolanos que se encuentran en la frontera de Perú con Chile, que ya han pasado por todo el Perú en caminatas, en viajes, buscando algo mejor, pero bueno, vemos también cómo la Iglesia sale al encuentro y sale al encuentro con iniciativas que nosotros también podemos aportar. Creo que ahí nos toca a nosotros evaluar y ver hacia dónde podemos ir, con qué podemos ayudar a través de internet o si de pronto estamos más cerca de la frontera con Chile, enviando algo de donaciones. Sabemos que Cáritas también está presente, las diócesis de estos lugares, así que nos toca a nosotros aportar ahora. Es comprensible que los estados tengan que tomar decisiones políticas y de gobierno en base a indicadores de bienestar nacional y que eso signifique que a veces tienen que restringir y frecuentemente tienen que restringir el ingreso, digamos, indiscriminado de inmigrantes al país. Pero los cristianos no pueden trabajar en base a ese indicador. Para nosotros el indicador es la dignidad de cada persona. Esto me recuerda la indicación que les daba justamente la Madre Teresa de Calcuta a sus hermanas. Cuando atiendan a una persona necesitada, dedíquense a esa persona, a ayudarla. Olvídense de los demás por ese momento. Y cuando la han ayudado suficientemente, ayuden a la siguiente persona de la misma manera. Todos podemos hacer la diferencia en el bienestar de personas concretas. Y es de esa manera que los cristianos somos el alma en la sociedad, la levadura que levanta la masa en todos los ambientes, también en los ambientes del Estado y en la ayuda que podemos hacer concretamente para ayudar a las personas en situaciones muy difíciles. Ahora nos vamos a Brasil para contarles sobre un lamentable suceso y es que al menos 57 presos murieron en un enfrentamiento entre grupos criminales en una cárcel. El pasado lunes 29 de julio, 57 presos fueron asesinados por otros reclusos en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el norte de Brasil, en medio de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Todo comenzó en la mañana con una pelea entre facciones criminales. Según la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará, los detenidos de un grupo irrumpieron en el anexo donde estaban los prisioneros de la organización rival y prendieron fuego a las celdas. Lo que podemos apurar de inicio es una briga de facciones. Lo que podemos decir es que fue una pelea entre pandillas rivales. La única demanda por parte de los prisioneros a las autoridades era mantenerlos a salvo. El lugar se ve macabro, hubo decapitaciones, algunos murieron por asfixia debido al humo. Personas que fueron muertas a través de asfixia pela fumaça. De los 57 fallecidos, 16 fueron decapitados y 41 personas perdieron la vida por asfixia. En una nota publicada el 30 de julio, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil lamentó la masacre en la prisión de Altamira y manifestó que el hecho no es algo aislado, sino que es otro grito que muestra a la ineficiente gestión en las cárceles que cuentan con brasileños caracterizados por la rebelión, tensión, ociosidad, el hacinamiento y la negligencia pedagógica. Según el Consejo Nacional de Justicia, en julio se realizó una inspección en el Centro de Recuperación de Altamira y se encontraron condiciones muy malas para los reclusos. La unidad, con una capacidad de 200 prisioneros, albergaba hasta el momento a 311. En ese sentido, los obispos declararon que repudian la cultura del encarcelamiento masivo
y pidieron que la sangre derramada en las cárceles sea la semilla de un sistema criminal más humano y compatible con la dignidad de la persona. Una espiral de deshumanización, la violencia y la crueldad del crimen en Brasil, que luego se refleja en las cárceles, y el Estado o personas del Estado o personas, en fin, no se sabe, tiene que esclarecerse qué sucedió en esta situación, que toman la justicia en sus manos. ¿Cómo romper esa espiral? El Señor Jesucristo nos ha enviado al mundo a romper la espiral del mal con el bien, a no dejarnos vencer por el mal, sino vencerlo haciendo el bien. Ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien entrevistó a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, quien habló sobre la situación de la mezquita catedral, entre otros temas. Adelante, Blanca. Así es, me encuentro en Córdoba. A mis espaldas pueden ver parte de la fachada de la mezquita catedral de esta preciosa ciudad del sur de España. EWTN Noticias se desplazó hasta aquí para entrevistar a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, para que nos explicara la importancia de la decisión tomada por el ayuntamiento de esta ciudad de clausurar la comisión que estudiaba la propiedad de la mezquita catedral. Esto fue lo que nos contó. Está muy claro que el rey Fernando III el Santo lo conquista y se lo entrega, y hay documento a la Iglesia, y al Cabildo y al Obispo. Por tanto, es propiedad innegable, ¿no? Durante 8 siglos, además, posesión quieta, pacífica y sin que nadie la reivindicara, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Córdoba pues me dijo el otro día el alcalde que no iba a activar estas comisiones, sino que cesan en el paso de una legislatura a otra y él no las iba a activar. Y esto fue como noticia muy amplia, lógicamente. Sí, nosotros recibimos con alegría esa noticia. Monseñor Demetrio Fernández forma parte de la Congregación para las Causas de los Santos y nos explicó que la diócesis de Córdoba tiene abierto un proceso de canonización muy interesante. Se trata del hermano Pedro Manuel Salado, quien era un sacerdote de esta diócesis, pero que falleció intentando salvar a 7 jóvenes en Ecuador. Sí, este es un misionero joven, relativamente, con 40 y algunos años, que en la atención como consagrado a Dios a los niños estaba destinado en Ecuador, en Quinindé, y un día de playa, pues una ola se tragó a los 7 niños y él salió al encuentro de ellos y los fue trayendo uno por uno en medio de esas olas tan tremendas, y cuando los tuvo todos a salvo se murió en la playa. Entonces, bueno, pues es un título, una línea para proponer su beatificación o ejemplo a los demás. También nos explicó que en la diócesis de Córdoba están abiertos numerosos procesos de canonización. Entre ellos destacó el de un matrimonio que falleció víctima de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española. Un matrimonio jovencito, tenían 3 hijos ya, pero ellos tienen 20 y tantos años cuando son martirizados. Vienen a buscar al marido a casa y la mujer se abraza a él y dice: donde tú vayas estuve yo, teniendo 3 o 4 hijos pequeñitos. Y donde fue él, fue ella, y los 2 fueron mártires. Eso es un matrimonio mártir por ser matrimonio. Es muy bonito como un ejemplo. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información. Bueno, qué buena entrevista la que ha hecho Blanca a Monseñor Demetrio Fernández. Realmente también el testimonio que él puede darnos de ver tantas vidas de santos. Me impresiona escuchar cómo las historias de santidad de un matrimonio, las historias de santidad de un misionero español que se entrega y da su vida en Ecuador, también de un San Juan de Ávila. Realmente hay como para todos los gustos, digámoslo así, y poder ver uno con quién se identifica, a quién puede seguir, qué características de una persona ya santa pues se parecen de pronto a nuestras propias características, a nuestro propio temperamento o a nuestra propia vida. Por ejemplo, yo que soy casada, me llama muchísimo la atención de matrimonios que dicen, bueno, a donde tú vayas, yo también quiero ir, es lo que uno quiere vivir con su esposo y poder así santificarse y tener una familia santa, ¿no? El trabajo de la Iglesia es desde la santidad
hacia la santidad de todos, la santidad de Cristo y de los santos, a la santidad que todos estamos llamados a vivir en el mundo. Eso es lo que el Señor nos ha dejado como misión. Y el umbral para ese camino de santidad es la conversión constante, la conversión cotidiana. Es un camino en el que avanzamos en la santidad, en la vida, en la verdad, que es Jesucristo entre nosotros. Ahora tenemos que ir a unos anuncios, pero en breve. Arzobispo en Perú llama a la oración ante propuesta presidencial de adelantar elecciones. Y en Chile, jesuitas piden perdón por los abusos del padre Poblete Bart. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que en Bolivia decenas de jóvenes se reunieron para reflexionar sobre la pastoral juvenil vocacional del país. Alentados por el lema Cristo vive y te quiere vivo, se realizó la Jornada Nacional de Pastoral Juvenil Vocacional en Santa Cruz, Bolivia, donde los participantes afirmaron que la escucha, el protagonismo y el acompañamiento son las principales inquietudes de los jóvenes. En este sentido, iluminados por el documento del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, los asistentes reflexionaron sobre la realidad de cada jurisdicción y determinaron los desafíos de la pastoral juvenil para asumir nuevos compromisos. Al concluir el evento, los 120 jóvenes, asesores y delegados de las 16 jurisdicciones del país expresaron su deseo de ser escuchados como también de escuchar y ser protagonistas de su propia realidad con la formación cristiana que poseen. Por otro lado, los asistentes detectaron la importancia de crear espacios para que el joven tenga un encuentro personal con Cristo y genere experiencias vocacionales. Además, en la jornada se evidenció la necesidad de formar asesores para acompañar los procesos de la pastoral juvenil y orientar al joven en su proyecto de vida. Los resultados de este encuentro serán plasmados en el nuevo Plan Pastoral Nacional que se viene trabajando desde 2018 y sobre el cual se trazarán las líneas para el trabajo con los jóvenes en Bolivia. En otras noticias, el provincial de la Compañía de Jesús en Chile, padre Cristian del Campo, declaró ante los medios, luego de concluirse la investigación al fallecido sacerdote Renato Poblete Barth por abusos sexuales y de poder, denunciados en enero de este año. En la conferencia, el superior jesuita pidió perdón a las víctimas en nombre de la orden. Quiero en nombre de la Compañía de Jesús pedirles perdón a las víctimas de abuso sexual, en este caso y los otros cometidos por jesuitas. El daño infringido ha sido enorme y en muchos casos tan grande que es difícil de mencionar con palabras. Para ustedes, este abuso significó sufrimientos personales, familiares y laborales. Han experimentado que su palabra no era creíble y han cargado con una herida abierta en soledad. Pedir perdón no obliga de ninguna manera a las víctimas a perdonar. Pero como Compañía de Jesús queremos reconocer el daño que hemos hecho y que ustedes han sufrido tan profundamente. El pecado más dañino que puede suceder en la iglesia es la doble vida. Cuando alguien es malo y se comporta mal, bueno, se espera eso de él, pero cuando alguien pretende ser bueno, incluso santo, y esconde una maldad, es entonces que destruye y escandaliza, y por eso el Señor nos pone en alerta justamente contra esa doble vida, ¿no? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Mejor ser coherentes de una vez. Si somos tibios o somos dobles, el Señor nos vomitará de su boca. Y por eso, Eddie, es que causa tanto dolor, ¿no?, en las víctimas y en toda la iglesia. Nos entristece muchísimo tener que dar estas noticias, pero bueno, por lo menos sabemos que están saliendo a la luz y que la iglesia está buscando soluciones para poder reparar en algo ese daño que se ha hecho y asegurarse que en los futuros años pues no vuelva a pasar o que pase muy poco. Y esto nos toca a todos, ¿no? O sea, cualquier aspecto de doblez que pueda haber en nuestra vida, a veces es una cosa sutil, pequeña, ¿no? Expulsarla de la vida, permitir que la luz de Cristo nos invada, nos llene y nos permita reflejarlo. Esa es nuestra misión, vivir en espíritu y en verdad. Y para continuar con la actualidad de la iglesia en Chile, nos enlazamos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos trae información sobre una serie de actividades e iniciativas que realizará la iglesia en el mes de agosto. Adelante, Giselle. Un gusto saludarles. Me encuentro en el Museo de San Alberto Hurtado, lugar que reúne la vida y obra del primer santo chileno varón.
A mi espalda se encuentra la llamada camioneta verde, un vehículo a través del cual el sacerdote jesuita recogía a las personas sin techo desde los puentes y desde zonas muy pobres para darles cobijo y alimento. Esta fue una iniciativa que además alentó la creación del Hogar de Cristo, un lugar de acogida para las personas sin techo que también realiza diversos programas sociales y que se ubica justo al costado de este lugar. Esto también está ubicado dentro del santuario que lleva el nombre del santo, lugar donde también se ubica la capilla con los restos de él. Y me encuentro en este lugar especialmente porque hemos comenzado agosto dedicado a la solidaridad y por eso se realizan diversas iniciativas como la presentación del proyecto de ley para que cada 1 de agosto Chile celebre el Día de la Gratitud. Esta iniciativa, planteada por distintas organizaciones, busca instaurar una actitud de agradecimiento hacia quienes siembran la paz y la justicia, como por ejemplo el voluntariado, que día a día en forma anónima encarna estos valores. Además, quiere ser el puntapié inicial para el mes de la solidaridad. También el sábado 18 de agosto se celebra el Día Nacional de la Solidaridad, porque se recuerda la muerte de San Alberto Hurtado. Por eso se realizará la tradicional misa en la que el presidente de la República, Sebastián Piñera, coloca un ramo de aromo sobre la tumba del santo. También el sábado 24 de agosto se realizará la 27ª peregrinación en la que miles de peregrinos caminarán hasta el santuario de San Alberto Hurtado, alentados por el lema "Seamos fuego para encender otros fuegos". El detalle de estas y otras actividades que se realizarán durante el mes de la solidaridad pueden encontrarlas en www.mesdelasolidaridad.cl. Y en otras noticias les cuento sobre la visita pastoral que realizó a la diócesis de Villarrica, sur de Chile, el obispo de Getafe en España, Monseñor Ginés García Beltrán, junto a su secretario, el padre Guillermo Fernández. A continuación revisaremos algunas de las imágenes sobre la visita que realizó en ese lugar, gentileza de la diócesis de Villarrica. El obispo de Getafe llegó a tierras chilenas para conocer la misión del padre Pablo Fernández Martos, sacerdote que lleva 7 años de ministerio en Villarrica. Con ese objetivo visitó el Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón, de donde el padre Fernández es capellán. Compartió con los seminaristas del Seminario Mayor de San Fidel, donde el padre Fernández es director espiritual. También compartió con grupos juveniles, comunidades parroquiales de la etnia mapuche, visitó a congregaciones religiosas femeninas y presidió misas. En su breve paso por Santiago, visitó los santuarios de los santos chilenos San Alberto Hurtado y Santa Teresa de los Andes, entre otros lugares. Antes de despedirse, Monseñor Ginés García Beltrán dejó un esperanzador mensaje para la diócesis que lo acogió. Que sea una iglesia rica, nunca mejor dicho, en dones del Señor para darlo a los demás, que sea una iglesia alegre, que sea una iglesia esperanzada, que sea una iglesia que tiene como centro a Jesucristo y su Evangelio. Bueno, y desde este lugar, agradeciendo la acogida del santuario San Alberto Hurtado, donde se encarna el espíritu solidario de este mes, me despido de este nuevo encuentro para informarles más sobre la actualidad de la Iglesia en Chile. Informó para EWTN Noticias, Giselle Vargas. Muchas gracias, Giselle, por la información. En otras noticias, el arzobispo de Piura y Tumbes en el Perú hizo un llamado a la oración ante la propuesta que hizo el presidente del país para adelantar las elecciones generales al 2020. El 28 de julio, día en que se celebran las fiestas patrias en el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció en su mensaje a la nación que presentará al Congreso de la República una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020. Antes de anunciar esto, Vizcarra dijo que el Poder Ejecutivo encontró obstáculos y resistencias para sacar adelante la reforma política y que varios peruanos en las calles le pedían que cerrara el Congreso. Durante el 2018, el mandatario propuso varias reformas políticas a través de 12 proyectos de ley que debían ser debatidos por el Poder Legislativo, de los cuales se aprobaron 6. Ante este panorama de tensión política, el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, pidió a los fieles rezar para que en el Perú haya un clima de unidad y reconciliación nacional. Asimismo, el prelado pidió que Dios ilumine a los gobernantes para que en medio del diálogo y el entendimiento pongan siempre por delante el mayor bien de la nación.
Y nos vamos ahora hasta Uruguay, donde por segundo año consecutivo se está realizando la Academia de Líderes Católicos, una iniciativa para que los fieles laicos, a partir de los principios de la doctrina social de la Iglesia, transformen los diferentes ámbitos de la sociedad. Para contarnos más sobre este interesante tema está con nosotros el padre Matías Soiza, director de la Academia de Líderes Católicos Uruguay. Padre Matías, bienvenido a WTN Noticias. Hola a todos y gracias por la invitación. Padre, cuéntenos en principio y para aquellas personas interesadas, cómo nació la idea de crear esta Academia de Líderes Católicos y qué formación reciben quienes participan en ella. La Academia de Líderes Católicos aquí en Uruguay surge como una fundación de la Academia, que ahora es la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, que tiene su origen y su sede actual central en Chile, donde empezó a funcionar en distintos programas a partir del año 2006. Hoy en día, acá en Montevideo, el señor arzobispo de Montevideo, cardenal Denis Sturla, se contactó conmigo, yo soy sacerdote del clero de Montevideo, para comunicarme su interés en propiciar un espacio de formación para líderes católicos. Ahí tomamos contacto con esa academia de Chile que les mencionaba y vimos la posibilidad de fundar aquí una academia siguiendo los modelos y los planes de formación que ellos tienen allá. Padre, ¿y podría explicar para todos nuestros televidentes por qué es importante contar con católicos que sean líderes en sus diferentes profesiones o ámbitos? Yo creo que esa respuesta parte de la visión que nosotros tenemos del liderazgo, es una visión del liderazgo como servicio, es decir, volcar en lo que uno hace, desde la vida más ordinaria hasta lo más específico, todas sus capacidades y aptitudes buscando un bien no solo para uno, sino para la sociedad de la que uno es parte. En ese sentido, la academia busca formar católicos que tengan una clara vocación de servicio en el ámbito político, económico y social en bien de toda la sociedad. Padre, y sabemos que este es el segundo año que se realiza en Uruguay la Escuela de Líderes Católicos. ¿Podría contarnos qué frutos considera usted que se han logrado con el primer grupo de católicos egresados y en este sentido, qué se espera con esta segunda edición del curso? Sí, uno de los frutos más importantes del año pasado fue lograr en los jóvenes que tuvieran una visión más positiva de la actividad política, que traían muchos prejuicios en ese sentido, también que se vincularan entre ellos siendo procedentes de distintos lugares de aquí de Montevideo y también del país, y un mayor compromiso en las actividades que ellos ya tenían en la iglesia y también en muchos casos de un compromiso mayor hacia afuera de la iglesia y algún caso de militancia política partidaria también. Bueno, padre Matías Soiza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias y por compartirnos más acerca de este curso de líderes católicos. Un abrazo grande y estamos a las órdenes. La formación doctrinal es indispensable para cumplir con nuestra misión. Tenemos que anunciar el Evangelio, también el Evangelio social. Así es, Eddie. Y bueno, con esto terminamos el programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.